Buenas tardes, ¿cómo están? Está haciendo un poquito calor, ¿verdad? Pero sí aguantamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos viviendo aquí en Mexicali, no? Siempre decimos, ay, qué bonito los de Ensenada, ¿no? Y en lo fresco, en Tijuana, pero aquí nosotros seguimos viviendo en Mexicali, así que algo tiene Mexicali que nos mantiene en este lugar y seguramente es por un gran propósito que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Dios nos ha plantado en esta tierra porque Él tiene planes hermosos y maravillosos para cada uno de nosotros. Aunque estemos en el desierto, recuerdo que la primera vez que vino mi suegra, todos saben que mi familia, mi esposa es de Costa Rica y pues allá todo es verde, ¿no? Y cuando llegó a Mexicali en julio y luego aterrizando y luego le tocó ventana, ¿no? Imagínense, iba viendo y ella nada más miraba desierto por todos lados. Y lo primero que me preguntó fue: oye, hijo, ¿y de dónde sacan agua? Dice. O sea, ¿cómo viven? ¿Dónde hay arroyos? No veo ríos. No, le digo, tenemos más agua de lo que usted se imagina. Les mandamos hasta Tijuana. Le digo. Y no lo podía creer, ¿no? Pero bueno, Mexicali tiene sus cosas buenas también. Y bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie Madurez Espiritual. Pero antes me gustaría contarte una historia. Y quiero que me pongan en la pantalla a este hombre llamado Boris Cyrulnik. Este es Boris. Boris es un señor que tiene 87 años, ¿verdad? Nació por ahí del 1937. Es de origen judío. Y este hombre fue una de las víctimas, pues, del Holocausto, ¿verdad? Cuando fue la persecución de los nazis sobre los judíos y que mandó a mucha gente a los campos de concentración, pues parte de los que murieron en esos campos de concentración, pues fue su familia, fueron sus padres. Pero este hombre, Boris, se salvó. ¿Cómo se salvó? Se escondió, se escapó, se escabullía, ¿no? Se escondía entre las casas y en diferentes partes de la ciudad, porque si se enteraban que él también era judío, se lo iban a llevar junto con sus papás y iba a terminar exterminado. Dice el documental, la historia y los libros acerca de su biografía, que una familia de buen corazón pues lo adoptó, ¿verdad? Lo adoptó como su hijo y estuvo cubriendo su identidad durante algún tiempo para que no fuera agarrado, ¿verdad? Y fuera esclavizado por los nazis, y finalmente fingió el ser una persona no judía para poder salvarse de la persecución nazi. Para no hacerles más larga la historia, este señor Boris fue alentado por su familia para estudiar y él eligió estudiar la medicina. Se especializó en psiquiatría y después de vivir todos estos años en su niñez de situaciones difíciles, traumáticas, imagínense, ¿no? De perder a su familia, de estarse escondiendo de la muerte a muy temprana edad, él, a través de su experiencia de vida y a través de la psiquiatría, se dedicó a ayudar a muchísima gente que había pasado por situaciones de trauma o crisis tremendas en sus vidas que marcaron sus vidas, ¿no? Y que estaban lidiando con esa situación emocional y psicológica. De hecho, este hombre que ven aquí fue el que acuñó el término y el concepto de resiliencia. ¿Se habían escuchado acerca de este concepto? Y la resiliencia, según Boris, dice que es la capacidad que tiene el ser humano de reponerse del trauma y que no sean marcados, ¿verdad?, por el resto de sus vidas para ser felices. Qué tremendo es esta palabra, ¿no? ¿Qué cualidad o qué característica tan importante puede tener alguien con resiliencia que tenga esa habilidad de poder superar cualquier situación traumática en su vida y además de superarlo, no dejarse marcar por esta situación y por este suceso y ser capaz de vivir en felicidad? Qué bendición sería que todos tuviéramos esa habilidad, ¿verdad? Ahora, la resiliencia es una habilidad que tú y yo tenemos para reconstruirnos y para superar estas situaciones traumáticas con la ayuda de Dios. Dios es el más interesado en que tú y yo
podamos superar cualquier situación difícil, cualquier crisis, cualquier tribulación que podamos estar viviendo en nuestra vida. Pero solo lo podremos lograr si tú y yo nos entregamos a Dios. Si tú y yo nos conectamos con Dios y permitimos que Él tome el control de nuestras vidas. Porque la resiliencia, familia, no es algo innato. Es una habilidad que Dios quiere depositar en nuestras vidas y que nos quiere enseñar. Claro, yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos sufrido o hemos vivido en algún momento de nuestra vida algo traumático, ¿verdad? Tal vez vamos a escuchar historias muy distintas y muy diferentes, ¿no? Con cuestiones de salud, con cuestiones de enfermedad, con cuestión de relaciones, con cuestión de accidentes, de la pérdida de algún ser querido, yo no lo sé. Pero todos en alguna medida en nuestras vidas hemos experimentado algo que se puede considerar traumatizante y que puede marcar nuestras vidas. Pues ahí es donde tú y yo tenemos la oportunidad de experimentar la resiliencia de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra. Pero del sufrimiento, del dolor y de episodios traumáticos nadie se va a escapar. Todos estamos expuestos a algún tipo de dolor por alguna situación. Miren, yo me acuerdo que cuando mi niña estaba chiquita y todavía no podía caminar, pues yo me preocupaba que no se golpeara, ¿no? Y era muy aprensivo y buscando que no fuera a caerle nada en la cabeza, que no se pueda golpear en alguna esquinita, ¿no? En las mesas que teníamos ahí pusimos esquineros con esponjas, ¿no? Para que no se golpeara. Y me decían, uy, Luis Ángel, espérate que aprenda a caminar. Y yo cuando yo escuchaba eso, yo más me atormentaba, ¿no? ¿Y qué creen? Pues llegó el día, ¿no? Ya se trepa, si la dejan se trepa aquí arriba del aire acondicionado. Llegó el día en que mi hija aprendió a caminar y parecía trompo, ¿no? Por toda la casa, por todos lados, no se cansaba. Bueno, hasta la fecha no se cansa. Y yo recuerdo que a mí me dolía tanto que ella se golpeara, me dolía tanto que ella se lastimara, ¿no? Cuando lloraba porque se golpeaba con la esquinita, ¿no? de la orilla de la cama en su dedo pequeño, ¿no? Y los moretes en sus piernitas cuando se caía. Pero hubo un día que sí me azotó, ¿no? Yo creo que todos han pasado por ahí, ¿no? Un día azotó y se le hizo un chichón así de este tamaño. No, pues rápido le hablamos al doctor, al pediatra, le mandamos fotos, nos dijo lleven a urgencias, ahí vamos todos con el alma en un hilo. A urgencias le hicieron radiografías y yo quedé traumado ese día. Dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo no quiero que mi hija se esté golpeando, que esté sufriendo. Yo no quiero que tenga dolor. Y yo estaba tratando de pensar en alguna estrategia, pero la estrategia implicaba comprar un foam de este tamaño y tapizar toda la casa, todo el piso, todos los muebles. Me salía extremadamente caro, pero créanme que lo pensé. Porque ¿quién quiere que sus hijos sufran? ¿Quién quiere sufrir en esta vida? Hasta que en un artículo leí que existía una enfermedad que se llama analgesia congénita. Y esta enfermedad es la incapacidad que tiene una persona de poder sentir dolor. Y tú dirías, ay, pues qué suave, ¿no? Qué padre que no tengas dolor. Qué chulada, ¿no? Pero ¿qué crees? Eso es algo sumamente peligroso y mortal. Porque si no sentimos dolor, no nos vamos a dar cuenta que algo malo está pasando en nuestro cuerpo y no vamos a reaccionar a tiempo, ¿verdad? Entonces el dolor tiene una función en nuestro cuerpo de avisarnos que tenemos que corregir algo, que tenemos que ajustar algo o que tendremos que atender algo en nuestro cuerpo, porque algo muy sencillo se puede convertir en algo muy complejo y puede ser mortal. Entonces el dolor en nuestro cuerpo tiene una función muy importante y tiene un propósito muy grande de protegernos, de preservar la vida. Y sabes, el dolor en este sentido, con las circunstancias de la vida, con las tribulaciones, con las persecuciones, con los problemas, con los afanes diarios que nos causan dolor y preocupación, también tiene un propósito en nuestras vidas, familia. ¿Nos gusta? No nos gusta. Pero es una oportunidad para que tú y yo podamos reaccionar y hacer lo correcto ante la situación. El dolor en las dificultades tiene una función
Las tribulaciones y las aflicciones en nuestra vida tienen una función. Y me encanta lo que le escribía el apóstol Pablo a los romanos en 5:3, y quisiera leértelo. Y dice, y no solo esto, les decía el apóstol Pablo, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. ¿Qué significa regocijarse en los sufrimientos? En otra versión de las Escrituras dice gloriarse en las tribulaciones. ¿Qué significa regocijarse o gloriarse en las tribulaciones? Significa que podemos experimentar paz, podemos experimentar tranquilidad, podemos experimentar sosiego a pesar de las situaciones que tú y yo estemos viviendo. Es tener la capacidad de encontrarle algún sentido y algún significado a la situación difícil que tú y yo podamos estar atravesando el día de hoy. Eso es regocijarnos en las dificultades, gloriarnos en las tribulaciones. Que a pesar de que todo lo que esté a nuestro alrededor se esté cayendo y no tengamos control de las cosas, tú y yo podamos estar confiados plenamente en que Dios tiene el control de las cosas. ¿Cuánto nos falta a nosotros para regocijarnos en medio de nuestras tribulaciones? Entramos en pánico, ¿verdad? No sé qué hacer y cómo voy a resolver esto. Y nos da un ataque de ansiedad y nos causa temor tomar una decisión. Y nos vemos desesperados, tomamos decisiones equivocadas porque nos dejamos llevar por la tribulación. Pero la Escritura nos enseña a través de la carta del apóstol Pablo que nosotros como hijos de Dios tenemos una bendición muy grande, que podemos confiar en Él y regocijarnos a pesar de las situaciones y circunstancias que tú y yo estemos viviendo. Y hay tres cosas importantes que podemos encontrar en este pasaje de la Escritura. Es resistencia, carácter y esperanza. Las tribulaciones, las dificultades y las aflicciones, como consecuencia a los que somos hijos de Dios, puede tener como efectos la resistencia, el carácter aprobado y la esperanza. Ese puede ser el producto de nuestras aflicciones, familia. Resistencia, y no una resistencia humana, no una resistencia a nuestra sabiduría y a nuestras capacidades, sino una resistencia que proviene de la presencia de Dios. Una fuerza que viene desde Cristo a nuestras vidas y a nuestros corazones. Una fuerza que nosotros no entendemos, pero que viene de parte de Dios y que nos levanta cuando nosotros estamos caídos. Esa es la resistencia que tú y yo podemos tener frente a cualquier dificultad y cualquier tribulación. Dice Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando nosotros resistimos, nosotros perseveramos. Cuando nosotros resistimos, decimos, no importa cómo esté esta situación, yo voy a seguir echándole ganas porque yo sé que Dios está conmigo. No dejamos de orar, no dejamos de buscar a Dios a través de su palabra. No dejamos de congregarnos y de buscar la forma de que podamos ser fortalecidos en la fe a través de nuestros hermanos en la fe. Pero muchas veces cuando tú y yo estamos pasando por tribulación, nos desanimamos tanto y no tenemos ni siquiera ganas de levantarnos a orar. No tenemos ganas ni el ánimo de abrir la Biblia y de buscar un versículo que nos anime porque estamos tan desanimados por esa situación. A mí me ha tocado escuchar muchas veces a algunas personas que me dicen, no, Luis Ángel, es que ahorita no ando bien, estoy súper desanimado, ahorita no me siento bien para ir a la iglesia. Ya que pasa esta situación, te prometo que voy a ir a la iglesia.
Ya que resuelva esta cuestión que me tiene atormentado, que me tiene atormentada, entonces sí, voy a ir a la iglesia, pero ahorita no me siento bien para eso. Pero Dios nos dice que debemos de perseverar. Con más ganas tenemos que orar, con más ganas tenemos que leer, con más ganas tenemos que buscar a Dios, con más ganas tenemos que congregarnos. Porque Dios nos dice que debemos de resistir y debemos de luchar con toda nuestra fe, porque Dios nos ha prometido que estará con nosotros en donde quiera que estemos atravesando una tribulación. Por eso es resistencia una de las cosas que nos dejan las tribulaciones. Nos permiten tomar la decisión de permanecer firmes en Dios y seguir caminando en fe, sin importar que nuestros ojos vean que está tal vez sucediendo todo lo contrario, ¿verdad? Yo he tenido la bendición de conocer a personas que están pasando por momentos muy difíciles, por momentos muy complicados, pero cuando hablas con ellos es una paz y una tranquilidad en sus corazones que yo diría, wow, si todos fuéramos así. Hace no mucho tiempo estuvo una persona muy querida en el hospital, muy grave, y platicaba con su mamá, y ella me contestaba y platicaba conmigo con una tranquilidad, con una confianza en Dios. Oye, pero si tu hijo está en terapia intensiva, los doctores te dicen que hay un gran porcentaje de que no sobreviva, y tú estás aquí platicando con esa tranquilidad. Cualquier madre estuviera en un mar de llanto, desesperada, paniqueada, como dicen algunos, ¿no? Pero la paz de Dios estaba sobre ella, aún en medio de la tribulación. Y sabes, es tan importante que tú y yo no nos dejemos envolver por el problema del momento, sino ponernos de pie y decir, no importa, Dios, yo voy a perseverar, porque yo sé que tú estás conmigo. Otra cosa es el carácter. El carácter que se forma en nosotros cuando pasamos por tribulaciones es tremendo. Adquirimos más sabiduría, adquirimos más experiencia y demostramos, Dios nos demuestra que al pasar la prueba Él estuvo con nosotros. Y sabes que eso forma nuestro carácter y nuestra seguridad en Dios. Primera de Pedro 5:10, fíjate lo que dice: después de que hayas sufrido un poco, Él mismo, o sea Dios, el Dios de toda gracia, te restaurará, te fortalecerá y te afirmará. Reafirmará nuestra fe y nuestro carácter en Dios. Yo siempre que estoy pasando por algún problema o alguna situación, me acerco a alguien que yo sé que ya pasó por ahí, ¿no? Y es tan refrescante y es tan motivante y tan reconfortante llegar y platicar con esta persona y que te diga: hijo, no te preocupes, yo ya pasé por ahí, mi hermano. Ya pasé por ahí y Dios fue fiel conmigo. Confía en Dios, descansa en Dios. A mí nadie me lo cuenta, yo lo viví. Una señora nos contaba: yo duré 20 años orando por mi esposo para que Dios lo tocara. Y muchos me decían, hasta en la iglesia: no, ya ni ore por ella, mejor vaya orando por otro, ¿no? Es más fácil que llegue otro. Y yo, hombre, pues ¿a qué iglesia ibas para no ir, no? Pero ¿qué creen que sucedió? Dios tocó el corazón de ese hombre y los dos sirven en la iglesia. El carácter de esa mujer, hombre, es tremendo, porque Dios afirmó a través de las dificultades y las tribulaciones, a través de los desafíos de la vida, su carácter, y pudo ver la mano de Dios sobre su vida. El carácter es el conjunto de cualidades y rasgos que nos van distinguiendo, que van marcando nuestra forma de actuar y de reaccionar ante las diferentes situaciones.
Y cuando nosotros pasamos por momentos complicados, vamos adquiriendo madurez, vamos adquiriendo seguridad, vamos adquiriendo confianza. Y nuestra forma de ser se va moldeando al carácter de Cristo. Ahí es hacia donde vamos caminando, familia. Aquí el ejemplo no es el pastor David, aquí el ejemplo no es el pastor Jorge Villa, aquí el ejemplo o nuestro modelo, ¿verdad? No es José, ¿verdad? No es Gabriel o tu servidor o cualquiera de los que están sirviendo aquí. Nuestro modelo es Cristo. Él es nuestra inspiración, Él es nuestro modelo, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, ¿no? Dice la Escritura. Dios, a través de lo que vivimos, está formando nuestro carácter. Y otra de las cosas que nos deja este pasaje es la esperanza, ¿verdad? Qué hermosa es la esperanza que tú y yo podemos tener en Dios. Dice Romanos 5:5, dice, y esta esperanza no nos defrauda. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Hubo por ahí un filósofo, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes han escuchado, Nietzsche, ¿no? Friedrich Nietzsche. Y él se burlaba, ¿no? De los creyentes, de los cristianos, de los que teníamos fe. Y tiene toda una doctrina en contra de Dios, ¿no? Y él decía que la esperanza solamente prolongaba el sufrimiento del hombre, ¿no? Pero la palabra viva dice que la esperanza no defrauda. Que la esperanza que tenemos tú y yo en Cristo no viene vacía, sino es viva. Y a lo mejor tú no sabías, pero este hombre murió deprimido. Murió con trastornos terribles en su vida de manera física y de manera emocional. Era un desastre. Porque él tal vez no tuvo la oportunidad de experimentar la esperanza real que tú y yo ahora tenemos en Cristo Jesús. Y cuando tú y yo pasamos por dificultades, podemos tener esperanza, familia. Podemos tener la seguridad de que Dios aviva esa esperanza de que las cosas que estamos sufriendo en este momento no serán eternas, sino habrá consolación, habrá refrigerio y el amor de Dios nos abrazará y nos levantará y nos tendrá como siempre en el hueco de su mano. En la Biblia la esperanza no es simplemente el deseo optimista, sino una confianza firme y activa en Dios, especialmente en esa vida eterna que tú y yo podemos acceder a través de nuestro Señor Jesucristo, en esa cruz del Calvario donde murió por todos nuestros pecados. Cuando tú y yo abrazamos la esperanza, familia, podemos convertir un golpe de la vida, una situación traumática, heridas, en un testimonio de victoria, en un testimonio poderoso. Nuestras crisis y nuestras tribulaciones se pueden convertir en un faro de esperanza para las personas que no conocen a Dios, que no han encontrado el camino para salir adelante, para sanar sus heridas, para encontrar salvación. Porque las tribulaciones tienen un propósito en nosotros. Y aunque no quisiéramos pasar por ahí, muchas veces es necesario, familia, porque Dios forma nuestro carácter y nos da esperanza y nos afirma en la fe. Pero muchas veces nos perdemos en el camino y nos alejamos de Dios. Yo he conocido personas que preferían tener fe y cuando pasó una situación difícil se molestan, se enojan, se frustran y se alejan de Dios. Pero no debe de ser así, familia. Si así fuera, yo creo que ya no estuviera yo ni aquí ni en ninguna iglesia. Porque me han dado duro, ¿eh? No están ustedes para saberlo ni yo para contárselos. Algún día los invito a mi casa con un cafecito y les encuentro todo el mitote de mi vida. Pero me han caído unos porrazos y digo yo, ya, Dios mío, ¿no? Como el meme, ¿no? Ay, Señor, ya no quiero ser de tus mejores guerreros, ¿no? ¿Han visto cuando ponen en el Facebook?
Pero yo estoy agradecido con Dios porque a través de todas estas situaciones, a pesar de que no lo quería, Dios ha hecho cosas especiales en mi corazón. Ha afirmado mi fe en Dios. Y sabes, uno de estos hombres que ha pasado por tribulaciones como muchos fue José, ¿no? Todos hemos leído acerca de José, el soñador, en Génesis a partir del capítulo 37. Y es la historia de un muchacho que vivía muy feliz y muy contento en una familia muy próspera. Su papá era Jacob, ¿verdad? Era Israel. Y para acabarle era el consentido. Imagínense. ¿Ustedes saben lo que es ser consentido? Yo era el consentido en mi casa. Sí sé lo que significa. Estás a todo dar, hermano. Cachetón, siempre privilegios, ¿verdad? Se está grabando, espero que mi hermana no escuche este mensaje. Bueno, sí, nomás borra ese pedazo, hermana, ya sabes que te amamos. Pero imagínense estar en una casa donde eres el consentido, tener todo lo que necesitas. Y luego el papá, dice la escritura que el papá le regaló una túnica de colores, ¿no? Una cosa carísima. Imagínate cómo lo verán los hermanos, ¿no? Con desdén. Tenía sueños y se los compartía a sus hermanos y sus hermanos se burlaban de él. Hasta que un día se hartaron de él sus hermanos y lo quisieron matar, ¿no? Lo quisieron matar, pero no se animaron y lo terminaron vendiendo por allá a unos madianitas. Y le inventaron a su papá que una fiera se lo había comido, se lo había devorado. Entonces el papá pensó que había muerto. Imagínate qué dolor tan grande para Jacob, su padre. Pero imagínate qué traumante para él que sus propios hermanos lo hayan querido matar y luego lo vendieran, o sea, sin importarles dónde estuviera, si estuviera vivo, si estuviera sufriendo. Esto no es cosa menor, que tu propia familia te defraude y te haga algo así. Dice la escritura en Génesis 37:28, para que vean que no les estoy mintiendo. Ellos sacaron del pozo a José y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y ellos se llevaron a José a Egipto. Lo apartaron de su padre. Lo apartaron de las comodidades de su familia. Y vivió en esclavitud y prisión durante un buen tiempo de su vida. Qué desgracia. Qué cosa tan terrible. Cualquiera pensaría, oye, eso marcó su vida. Imagínate, qué traumado el muchacho. Tuvo que haber ido al psicólogo, ¿verdad? Para que pudiera superar algo, consejería o no sé qué, ¿verdad? Porque eso no fue cosa menor. Pero dice la escritura que Dios estaba con él, que el favor de Dios estaba con él, porque él era un hombre íntegro, que hacía lo bueno delante de Dios, a pesar de la situación y la circunstancia que él estaba viviendo. Y él resistió las tribulaciones, resistió los problemas y las dificultades y las tribulaciones. Y Dios honró eso y fue bueno con él. Y le dio gracia delante de las autoridades en Egipto. Lo terminó rescatando, ¿verdad? Un hombre, Potifar, que era el jefe de la guardia, ¿no? De la realeza del faraón. Le dijo, vente conmigo, porque yo sé que Dios está contigo. Vente conmigo, yo te voy a encargar que te hagas cargo de toda mi casa, de todo lo que hay en mi casa, de todos mis sirvientes, de todo lo que ves, de todos los que viven en esta casa. Tú eres prácticamente el dueño y administrador. Nomás no toques a mi esposa. ¿Y qué creen que pasó? Pues ya saben, ¿no? La esposa de Potifar le echó el ojo, mano. El marido muy ocupado. Y luego José, dice la escritura que era de buen ver, ¿no? A lo mejor iba al gym, era carita, ¿verdad? Y luego estaba todo el tiempo en la casa y el marido no estaba, pues le echó el ojo. Y a fuerzas lo quería engatusar la señora, ¿verdad? Se le olvidó que era una mujer de casa y que estaba casada y quería enredarse con José. Y dice la escritura en Génesis, y José hablaba con ella todos los días. Tenía que hablar, vivían en el mismo lugar, pero no le hacía caso en cuanto a acostarse con ella o a estar con ella. Es decir, mantenía el respeto, ¿no? ¿Por qué? Porque él tenía temor de Dios, porque él quería hacer las cosas bien. Él resistió la prueba y la tentación, resistió la tribulación hasta el final. ¿Por qué? Porque él prefirió honrar a Dios en medio de la dificultad.
José mantuvo su integridad. Y pues, ¿qué hizo esta mujer? Pues como se enojó porque no quiso, como dicen vulgarmente, no quiso aflojar, ¿verdad? Pues le inventó que quiso abusar sexualmente de ella. Pues obviamente Potifar se enojó, se molestó y lo mandó a la cárcel. Pero Dios honró su fe, Dios honró la integridad. Y tiempo después, cuando José interpretó uno de los sueños del faraón en aquel tiempo, dijo el faraón: a ver, tráigamelo para acá, ¿qué está haciendo allá? Y se ganó el favor del faraón y regresó, ¿verdad? Con las altas esferas, ¿no? Con la crema innata de Egipto. Y se volvió nada más y nada menos que con el tiempo en el gobernador de Egipto, familia. Por el favor de Dios que había en él. Porque él resistió a pesar de la dificultad, a pesar de la prueba. Y se forjó en él, a través de todas estas dificultades, un carácter, una fe inquebrantable, envidiable, un ejemplo para nosotros. Pero muchas veces a la menor de las tentaciones, a la menor de las pruebas, tiramos la toalla nosotros, ¿no? Nos asustamos y decimos: no, yo creo que Dios ya se olvidó de mí. Y estamos por allá pensando en que ya nadie nos puede ayudar y nos olvidamos de que Dios está ahí para levantarnos. Pero debemos de perseverar, debemos de resistir, porque Dios está formando un carácter en nosotros para un propósito, para un plan específico que Dios tenía para nosotros. Y sabes, Dios tenía un plan para José, y José nunca perdió la esperanza. Él había tenido sueños de que iba a ser alguien importante, y se los contó a sus hermanos, y por eso se enojaron con él, ¿verdad? Y él nunca perdió la esperanza. Después de que fue gobernador de Egipto, dice la escritura que vino una gran hambruna por toda la región, no solamente afectando a los egipcios, ¿no?, sino a todos los pueblos y culturas alrededor, incluyendo la familia de José, de la que ya no sabía nada, con las cuales ya no tenía contacto. Y llegaron los hermanos de José pidiendo pan, buscando comida. ¿Y qué creen? José los reconoció y su corazón se conmovió. Y cuando vio que sus hermanos estaban ahí, puedes leerlo tú porque son muchos detalles, finalmente mandó llamar a su padre. Mandó llamar a su padre. Y dice la escritura en ese momento clímax, que cuando su padre lo vio, que cuando su padre se dio cuenta de que él estaba vivo, que era su hijo especial y hermoso, estaba vivo, dice que lo abrazó. La escritura dice que lo abrazó y lloró largamente. Y se cumplió una esperanza, una promesa que Dios tenía en su corazón, José. Se cumplió un plan y un propósito. Y pudo ayudar no solamente a su casa y a su familia, sino a todo el pueblo que estaba con su padre Jacob. Fue un instrumento que Dios utilizó para bendecir y proteger a su familia y a muchas familias de otras culturas. ¿Por qué? Porque había un propósito muy grande que no hubiera ocurrido tal vez si no hubiera pasado todas estas tribulaciones, todas estas adversidades y todas estas pruebas. ¿Sabes? El ejemplo de José nos enseña cuánto Dios puede trabajar en nuestro carácter a pesar de las cosas difíciles que podemos atravesar tú y yo. El ejemplo de José también nos enseña la fuerza que podemos tener cuando resistimos y perseveramos en nuestra fidelidad con Dios. El ejemplo de José nos enseña que podemos guardar la esperanza hasta el final y estar convencidos de que Dios cumplirá su promesa, a pesar de que en este momento las cosas no estén en su mejor momento. Y sabes, yo creo que muchos de los que estamos aquí
hemos pasado por muchas tribulaciones o estamos pasando por alguna tribulación en especial. Y pensamos en ese momento de que cuando la promesa de Dios se cumpla en nuestra vida, ya por fin pueda terminar esta agonía, ¿verdad? Y nos repetimos las promesas de Dios una y otra vez, ¿no? Abrazamos la esperanza de que algún día se cumplirá esa promesa en nuestras vidas, de que por fin tendré un trabajo que me dé lo suficiente para mantener a mi familia y no estar hasta el cuello con las deudas. Yo sé que algún día Dios cumplirá su promesa. O vivimos pensando en que algún día podremos experimentar esa promesa de cubrir todas nuestras deudas, o de que podamos experimentar estabilidad en nuestro matrimonio, en nuestra casa, y decir: yo sé que algún día Dios cumplirá su promesa y ya no vamos a andar agarrados de las greñas, mi esposa y yo, y las cosas van a ser diferentes. ¿Cuándo llegará, Señor, ese día? A veces añoramos la promesa de restaurar nuestra relación con nuestro hijo, de que regrese a casa, o con nuestra hija, o con algún hermano. Yo no sé por qué situación tú y yo podamos estar esperando esa promesa de parte de Dios, porque estamos atribulados en esta hora. Pero yo quiero decirte una cosa: nuestro Dios no solamente es el Dios de esas promesas, nuestro Dios también es el Dios del proceso que tú y yo estamos viviendo antes de que llegue la promesa. Él nos enseña en su palabra: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegarán, no te hundirás, no serás cubierto por el agua completamente. Yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti, porque yo soy el Señor, porque yo soy tu Salvador, el Santo de Israel. Yo sé que tal vez tú, así como yo, puedes estar pasando en este preciso momento tu tribulación, pero yo te repito esta palabra: Dios está contigo en este proceso. No añores la promesa, experimenta la paz y la presencia de Dios hoy que estás sufriendo, hoy que no ves la respuesta, hoy que no entiendes cómo vas a resolver tu problema y tu conflicto, hoy que no tienes idea y no le ves sentido a lo que estás sufriendo. Este es el Dios del que yo te estoy predicando el día de hoy. Porque en la iglesia hablamos de muchas promesas. En Facebook te recuerdan los devocionales, todas las promesas de Dios, pero cuando estás en casa y nadie te ve, estás en el proceso y Dios también está ahí para levantarte y para recordarte que no te quemarás aun cuando estés en medio de las llamas, porque ese es el Dios al que predicamos en este lugar, el Dios vivo que nos ama, el Dios que habla Isaías 42, 43, versículo 2, el que nunca nos va a soltar, el que nunca nos va a abandonar, porque cumplirá su promesa. Pero en el momento de la tribulación, en la espera de la respuesta, Él caminará con nosotros y no nos soltará de su mano. Qué bendición caminar en paz a pesar de. Familia, resistamos. Resiste. Dios te dice: resiste. Resiste, porque yo estoy formando en ti un carácter. Y mantén la esperanza en Cristo Jesús. Y serás como un faro de esperanza. Serás como un testimonio vivo para tu familia y para aquellas personas que están desamparadas y que no encuentran una respuesta para sus vidas. Ese es el Dios que nos está hablando el día de hoy, familia. Ese es el Dios que yo he experimentado en mi vida, el que me ha dado fuerzas cuando yo he sentido que no las tengo,
el que me da sabiduría cuando no sé cómo resolver las cosas, el que cuando veo que no hay forma de darle una respuesta a mi situación, puedo venir ante Dios y decir: Padre, por favor abrázame, Señor, por favor camina conmigo, Señor, porque yo no puedo. Es cuando yo más he experimentado la presencia de Dios en mi vida, familia. Así que no desprecies ni no huyas de las tribulaciones. Permite que las tribulaciones te acerquen a Dios y te rindas completamente a Él. Porque entre más huimos de la voluntad de Dios, más difícil se pone la cosa. Porque Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento y que caigamos de rodillas ante sus pies y decirle: Dios, ya no puedo más, Señor. Aquí estoy, Dios, me rindo. Yo no puedo solo, yo no puedo sola, Dios, con esto. Te necesito, Padre. Y cuando nosotros nos rendimos, entonces Dios obra. Dios hace maravillas en nuestro corazón. Tal vez no verás el cambio de la noche a la mañana, pero tendrás lo que el mundo no da: la paz que sobrepasa todo entendimiento a través de Jesucristo en nuestras vidas. Descansemos en Él, familia. Y te animo a que no dejes de perseverar, porque Dios tiene cosas maravillosas para ti. Quiero invitarte a que te pongas de pie conmigo ya para terminar. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y quiero que en esta hora, junto conmigo, levantemos nuestro corazón a Dios. Le digamos: Dios, aquí estamos, papá. Aquí estamos, Dios. Resiliencia es una palabra muy bonita, pero yo no soy capaz de hacerlo, Señor. Yo te necesito, papá. Necesito que tú intervengas, Dios. Que me hagas fuerte, Señor, en mis debilidades. Y que fortalezcas, Padre, mi corazón que está a punto de desfallecer. Levanta tu voz ahí donde estás y dile a Dios: ¿cómo está tu corazón? Si has pensado en tirar la toalla, si has pensado en huir lejos de Él, si has pensado en decir: ya no hay más que se pueda hacer por mí, Dios te dice: sí se puede, hijo mío, sí se puede, hija mía, porque yo caminaré contigo por el fuego y no te vas a quemar. Aquí estamos, papá. Aquí estamos, Señor. Solo cierra tus ojos y sé sincero con Él. Y dile: aquí estoy, Dios. Ayúdame, porque yo te necesito desesperadamente, Padre. Señor, trae paz, trae refrigerio, Señor, a cada uno de nuestras vidas, Padre. Y permítenos vivir lo que el mundo no nos puede dar, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos, amado Señor.